El bosque de Atenea, un podcast sobre filosofía y literatura. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Juan. Bienvenidos nuevamente al Nido de los Pájaros, programa que hace parte de El Bosque de Atenea, un podcast realizado gracias a la alianza entre la Universidad Santo Tomás, por medio de su unidad de proyección social, y los estudiantes de la licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana de la misma institución. Las buenas gentes a menudo piensan que encerrándose tras una gruesa puerta dejan afuera el miedo, pero he aquí alguien que habita con toda su crudeza el desamparo y la intemperie, cumpliendo su camino bajo los cielos abiertos. ¿Qué nuevas trae este viajero noble y lastimado? Lo que acabo de leerles es el posfacio o el inicio del posfacio de la correspondencia entre Reiner María Rilke y Lu Andrea Salomé. Este posfacio ha sido escrito por Miguel Morey. Hoy tendremos un programa muy emocionante, Laura, y con esto te saludo. Hablaremos sobre cartas breves y creo que esto es la apertura a un mundo de muchas posibilidades. ¿Estás emocionada por el programa de hoy, Laura? Cuéntanos. Un saludo para ti, Juan, y un saludo para todos los que nos estén escuchando en esta ocasión. Y sí, claro que sí, ambos estamos muy emocionados por el episodio de hoy. Primero por los textos que leeremos y compartiremos, pero también y especialmente por los invitados, que hoy son dos, con los que podremos conversar y compartir algunas palabras. Claro que sí, Laura. En breve conoceremos a los invitados, así que quédense con nosotros. Esto se pondrá bueno. Bienvenidos al Nido de los Pájaros. Conducen Juan y Laura. Episodio 2. Cartas breves. Gracias por seguir con nosotros. Ya están aquí nuestros invitados. Como ya adelantaba Laura, conocidos nuestros de la universidad, personas muy sensibles y muy ligadas a las letras. Quiero que los conozcan, quiero que ellos se presenten. Hace 8 días, en el episodio anterior, hablamos de una especie de sociedad de lectores anónimos. Pues eso también va a ocurrir en esta ocasión. Ellos se van a presentar, van a decir por qué son lectores, qué los mueve dentro de este mundo y qué los inspiró a continuar, a conocerlo en primer lugar y a continuar en él. Así que Natalie y Diego, bienvenidos a El Nido de los Pájaros. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos quiénes son, por qué han llegado a este bello camino de las letras. Hola Laura, hola Juan. Bueno, muchas gracias primero por este espacio que me parece muy interesante. Pues sí, yo soy Natalie, soy lectora, llegué a este camino de la literatura, de la filosofía. Yo creo que por algunas lecturas de la infancia, tal vez no muy conscientes, pero sí muy significativas. Recuerdo una lectura que hice, no sé, cuando tenía unos 10 años, que es esta lectura icónica de Sinbad el Marino, y que si uno leyera hoy leería claramente con otros ojos. Pero creo que desde muy pequeña me interesó leer. Más adelante, cuando era adolescente, un poco escribir. Y bueno, tuve lecturas más significativas y también más conscientes. Creo que mi lectura que me abandonó, que me arrojó a este camino, pues sin duda alguna fue el ensayo sobre la ceguera, más o menos como a mis 14 años. Y bueno, desde ahí recorriendo distintos caminos, unos de aventuras y otros de desventuras a veces que tenemos con la literatura, pero pues después seguí
en mi formación universitaria, con la licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana. Actualmente estoy a punto de graduarme y me desempeño como editora. Eso es lo que hago actualmente y bueno, este así brevemente es mi camino de la literatura. Gracias, Natalie, gracias por presentarte en esta sociedad anónima de lectores. Me gusta todo lo que has dicho. Puedes dar cuenta de cosas que perviven y que aún te mantienen en este camino. Gracias. Y nuestro otro invitado, Diego, por favor, preséntate y nuevamente gracias por estar con nosotros. Hola Juan, hola Laura, ¿cómo van? Eh, Mi nombre es Diego y soy lector. Mi camino hacia la lectura y que pervive, eh, no lo veo por esas lecturas o esas influencias de infancia o el colegio, ya sea el papá o un profesor. Yo lo veo más bien por algo que todavía no he descubierto, ¿no? Y es, y es como un estado melancólico, ¿no? Un estado que me ha generado muchas intrigas, muchas vivencias sobre todo. Y si hay un espacio donde he encontrado el lugar para la melancolía, es la lectura y los espacios que la promocionan, ¿no? Escuchaba a Laura en el capítulo pasado que uno de esos espacios era la biblioteca, ¿no? La biblioteca pública. Y fue ahí, ¿no? Fue ahí donde yo también encontré ese espacio de la lectura, pero era motivado por esta situación melancólica que a muchos de nosotros los lectores la tenemos, ¿no? Que encontramos en estas letras esa capacidad de explotarla o de significarla, ¿no? O de aumentarla. Y fue en la biblioteca pública donde yo descubrí quién me hablara de literatura, eh, la sorpresa de descubrir autores, de llevar los libros a la casa, de ir a un lugar, a un silencio, a encontrarme pues, con estas letras, ¿no? Y en ese momento yo dije que quería estar rodeado de eso, de esta melancolía y ese espacio que patrocina la melancolía. Y empecé a pasar hojas de vida a las bibliotecas y en una de esas me salió un trabajo para trabajar en la biblioteca, ¿no? Y a partir de ahí he estado trabajando alrededor de los libros. Ahorita me desempeño como librero y voy descubriendo esos porqués de esta melancolía que me hace leer, ¿no? Que me hace arrojarme a una novela y a sentirla pues descarnadamente, ¿no? Y, y ahora soy librero y soy lector y vivo de lo que leo. Excelente, Diego. Esto, por supuesto, es un programa. Tenemos programado, valga la redundancia, cómo va a ser, pero esto es muy tentador para seguir la conversación de una manera informal. Excelente, creo que me identifico mucho con esas palabras. Creo que a mí también me gusta eh, sentir o seguir comunicándome con esa melancolía y los intervalos de silencio que me proporciona la lectura. Eh, para no hacer esto muy formateado, Laura, no sé si quieras compartir algo también a propósito de que hay una sintonía en las experiencias entre Diego y tú con la biblioteca pública. Ya después pasamos a las dinámicas que tenemos con los invitados. Sí, claro que sí. Pues yo querría primero agradecerles a ambos por estar compartiendo con nosotros en este espacio y pues por contarnos sus experiencias vitales y el cómo llegaron a la lectura. Me parece, por supuesto, interesante y bello ver cómo estos puntos de encuentro entre pues las diferentes experiencias que nosotros tenemos y también mostrarle de pronto a los oyentes que no son tan cercanos a este ámbito, pues que tiene diferentes caminos, que dentro de él
Hay muchas posibilidades, como vemos, pues Natalie actualmente está trabajando como editora. Diego se dedica a ser librero, que puede ser el trabajo soñado por muchos de nosotros, y pues a decir precisamente como él lo enuncia, vivo de lo que leo y estoy rodeado de libros todo el tiempo. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho a ambos por compartir sus experiencias, por mostrarnos que los libros y la lectura están en diferentes espacios y que podamos tener contacto con ellos, pues dependiendo de nuestros propios intereses, nuestros propios gustos y armarnos nuestro camino en la lectura o con la lectura, pues de diferentes maneras. Y bueno, pues dicho esto, ya los invitaría al segundo momento de esta presentación, de este empezar a conocernos, para que vayamos dando paso, quizá al empezar a crearnos. Como ustedes ya han escuchado el episodio anterior, saben un poco cómo es la dinámica, sin embargo, se las recuerdo y también para que quienes nos escuchen y de pronto no hayan estado sintonizados el episodio anterior, puedan conocerla. Primero los vamos a invitar y también nosotros seguiremos la invitación y buscaremos un nombre diferente al del episodio pasado, a que se renombren junto a nosotros, a que piensen en alguna palabra que pueda rebautizarlos, que pueda darles un nuevo nombre. Si Natalie no se llamara Natalie y Diego no se llamara Diego, entonces nos gustaría saber cómo cada uno elegiría nombrarse. Y bueno, ya cuando nos compartan sus nombres, les doy acá unos minutitos para que lo piensen. Haremos el cuestionario, que de pronto ustedes también ya escucharon. De hecho, Natalie nos compartió en los comentarios del episodio sus posibles respuestas. La invitaría a que pues las comparta ahora con su voz. Podrían ser las mismas, podría explicarlas un poco más o podría inventar o imaginar algunas nuevas. Entonces, bueno, dicho esto, los invito a pensar sus nombres y bueno, empezaríamos con Natalie. ¿Cuál sería tu nuevo nombre, Natalie? Bueno, mi nuevo nombre sería Brisa y si me lo permiten voy a explicar un poco de dónde surgió esta palabra. Y es una lectura que estoy haciendo y que me tiene envuelta. Diría que es una de mis mejores lecturas este año, eh, que se llama En diciembre llegaban las brisas, de Marvel Moreno, una escritora colombiana. Y bueno, esto más que nada también, pues es una invitación, ¿no? Para quienes nos escuchan, para que se acerquen a leerla. Todavía no sé por qué, pues este título lleva a la brisa, pero siento que me tiene envuelta, siento que es un libro que definitivamente hay que leer y quiero estar ahí. Por ahora no sé qué significa, qué sentido tiene dentro del libro, pero me siento así misma, como tal vez como la sensación que tiene la brisa, ¿no? Que no la vemos, pero sí percibimos muchos lugares que vienen de muchas direcciones y tal vez envueltos ahí en el frío y en el calor de la brisa. Bueno, muchas gracias, Natalie. Ahora, Brisa. Y bueno, Diego, ¿nos quieres compartir entonces cómo te llamarás de ahora en adelante en el episodio? Bueno, yo creo que esto ya es como muy, muy icónico de mi parte, siempre presentarme como Benjamín, y ese sería mi, mi nombre, Benjamín. Y viene pues de una película que tal vez todos la hemos visto y es El curioso caso de Benjamin Button. Y pues que es una película que me ha marcado tanto que a veces me presento como Diego Benjamín Button Olivares. Me ha marcado sobre todo porque creo que este personaje, además de ir al revés, eh, o lo que creemos que es el revés, ¿no? Tiene todas las edades, ¿no? Y a veces yo creo que tengo más edad de la que tengo menos edad, pero sobre todo es por, por cómo actuamos en estas dinámicas sociales, ¿no? Que nos confrontan y nos dicen qué deberías hacer a esta edad y qué no deberías hacer a esta edad, ¿no? Y a veces uno va como contra marea, ¿no? Y creo que esta situación de melancólico siempre nos hace pensar en una vejez, ¿no? En el viejito que se sienta
a mirar y a ver el mundo con una mirada melancólica, ¿no? Y si algo también me pasaba con Benjamin Button es que en muchos lugares de los que estuvo, siempre estuvo eh, con esa melancolía de no poder realizar, de amar a esta persona, a esta bailarina, ¿no? Y pues también soy Benjamín por esta capacidad que tenía Benjamin Button de pensar su situación, ¿no? Y no dejarse ahogar, sino de saberla reflexionar y, eh, y empezar de nuevo, a pesar de que iba en la contraria, ¿no? Y ahora soy Benjamín. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, les cuento a ustedes y a quienes nos escuchen en esta ocasión que esta es una de mis partes favoritas de los episodios. Sí, creo que me hace mucha ilusión y me gusta mucho pues escuchar a las personas, algunas con las que he conversado ya ampliamente, como era el caso de mi amiga Natalia, y otras con las que de pronto hemos conversado muy poco, pero con las que nos hemos encontrado de algún modo en diferentes espacios o a través de las letras precisamente. Entonces, bueno, me alegra mucho poder escuchar sus nuevos nombres, Brisa y Benjamín, y conocer un poco de dónde vienen, qué es lo que los lleva a ustedes a querer renombrarse de este modo. Y bueno, quizás siguiendo la idea de la naturaleza que ya hemos visto dentro del programa, espero que no se cansen de escuchar palabras semejantes. Creo que en este caso yo me nombraría Agua. El episodio pasado mi nombre era Alondra, pero hoy será Agua. E invito pues a Juana que nos comparta cuál será su nombre en esta ocasión. Claro que sí, Agua, y bienvenido ese nombre, así como los de Brisa y Benjamín. Yo hoy quiero romper un poco con la idea de la naturaleza y es que en estos días he estado muy nostálgico. De alguna manera he extrañado muchísimo mis años de infancia, o al menos el tiempo de infancia que recuerdo feliz, agradable. Y creo que algo que suscitó mis pensamientos o mis recuerdos fue una dinámica, un juego que compartía muchísimo con mis padres de pequeño y también, por supuesto, hasta estas alturas, hasta estas edades, pero ya no tanto, ya no con tanta frecuencia, y es el tute. Hoy yo me quiero bautizar, me quiero nombrar Tute, que además para mí suena lindo, más que todo en honor a esos recuerdos que en este momento intento rescatar, intento vivir, eh, intento de alguna manera también sufrir, ¿por qué no? A Tute, por un encuentro, por un espacio que me permitía sentirme alegre con mis padres. Muchas gracias, Tute, por renombrarte, sí, trayendo a tu memoria algunos momentos de la infancia. Y bueno, para que no hagamos este espacio o este momento más largo y podamos entrar a conversar sobre las cartas breves prontamente, empezaremos con la segunda dinámica, que es, digamos, este cuestionario o carnet. Entonces, les recuerdo que son más o menos 10 ítems o 10 preguntas. Y bueno, en esta ocasión, como tenemos a dos invitados, yo les diré el ítem y primero nos contestará Brisa y luego nos contestará Benjamín. Entonces, por cada ítem, los dos nos comparten su respuesta. Puede ser muy puntual, muy breve, o pueden de pronto explicarnos un poquito, pues, de dónde viene la respuesta que elijan. Entonces, bueno, no sé si están listos, espero que sí, porque saben que esto es un poco un piensa rápido y ya conocen más o menos la dinámica, así que de pronto ya la habrán pensado. De hecho, Natalie pues la escribió en los comentarios en el episodio pasado, así que bueno, empezamos. Los invito a que de pronto dejen abierto el micrófono todo el tiempo para que no tengamos que hacer interrupciones y podamos pues hacerlo de un modo fluido. Entonces, empezamos con una imagen. Brisa, ¿cuál sería tu imagen? El memorial de Walter Benjamin en Porvoo, que es algo que me fascina, es alguien que me fascina. Me fascina porque, como ustedes saben, el cuerpo de Walter Benjamin pues nunca apareció, ¿no? Y este memorial se hace pues junto a, junto a un mar y hay unas escaleras que descienden al mar y me parece que
que es muy bonito, pero además de ello muy significativo por la vida que también tuvo este autor. Muchas gracias, Brisa. Y bueno, me parece genial saberlo porque, bueno, les comparto que el semestre pasado tomé una clase con Brisa y esta ya creo que era su imagen de perfil. En ese momento no sabía que era el memorial de Walter Benjamin, así que pues es maravilloso reconocer o sí saber un poco más el porqué de precisamente estas imágenes de perfil que elegimos a veces porque dicen algo de nosotros. Entonces, pues me agrada mucho saberlo ahora. Y ahora, Benjamín, cuéntanos cuál sería tu imagen. Mi imagen es la escena de una película que se llama Deseando Amar. El autor es Work and Why y es la escena de las escaleras. Los dos protagonistas van bajando, uno va al segundo piso y otro pues va al primero. Y, y es la escena y la imagen que me enseñó lo importante de la gestualidad, ¿no? De cómo en una mirada nos dicen toda la atracción que llevan estos vecinos, toda la sensualidad del bajar o el subir una escalera, del posarse o no, del dejarse el vestido largo o dejar ver la entrepierna. Em, bueno, es una escena donde sobre todo las miradas comunican los deseos que no se pueden decir con las palabras y con las situaciones que no los dejan desear amar. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Introduces acá algo nuevo con una imagen cinematográfica. Seguimos entonces con un color. El café. El café, sin duda alguna, me da una sensación de tierra y creo que en la tierra uno, o yo personalmente, percibo mucha vida, mucha pureza, pero también tal vez lo inmundo, ¿no? Lo putrefacto, lo que tal vez no nos gustaría, pero a mí me parece que sería vital. Eh, para mí sería el morado. Después que leí una novela que se llama Cárdeno Adorno, descubrí la fuerza y la historia del morado. Resulta que en la novela los cárdenos son los moretones que llevan los cuerpos de las mujeres después de la golpiza eh, que le implanta el esposo o el padre. Entonces hay una parte de la novela que dice, nosotros llevábamos los cárdenos y estos cárdenos de color morado iban en forma de collares, de pulseras y cuando puedan leer el Cárdeno Adorno encontrarán la significancia de este cárdeno y este color morado. Muchísimas gracias, Brisa y Benjamín. Seguimos entonces con un elemento. Brisa, cuéntanos. No, nada que decir. De acuerdo con la respuesta anterior, tierra. Aire. Bueno, ahí Benjamín coincide quizá con Juan, que en este caso es Tute. Y yo, como sabrán ya por el modo en que me nombré hoy, pues sería el agua. Entonces, bueno, pasamos a un objeto. Yo elijo una piedra por el poema de Rubén Darío, de Lo Fatal. Dice algo así como, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Por eso elijo una piedra. Y Benjamín, ¿cuál sería tu objeto? Yo elijo mm, un ataúd de madera. Eh, y lo elijo porque estoy leyendo algo donde la situación es tan precaria que tienen que sacar el ataúd o tienen que rehacerlo por, porque no hay dónde sepultar, no hay dónde encontrar el lugar, ni no hay el dinero ni las condiciones para enterrarlo. Bueno, muchas gracias. Acá me parece interesante empezar a ver de pronto pues, algunos dejos o ocasiones de sus lecturas en estas respuestas. Entonces, con esto pasamos a un momento del día, Brisa. Mi momento del día es la medianoche. Yo creo que
Tal vez es un momento en el que hay mucho silencio, en el que no son posibles muchas cosas, ¿no? Tal vez tener una conversación con alguien o leer de una manera muy diferente a la que se lee durante el día. Hay personas que dicen que se concentran más o que son más productivas durante la noche, pero para mí la medianoche pues significa silencio, tranquilidad, por eso la elijo. Muchas gracias, Benjamín. Cuéntanos tú. L- Como la finalización del trabajo, ¿no? Como entre las 7 y las 7:30. Llega la finalización del trabajo y llega la hora de pensar, ¿no? De pensar qué sigue después de un día de trabajo, ¿no? Tal vez de llegar a algún lugar donde lo están esperando. Entonces yo elijo em, la finalización del día del trabajo. Muchas gracias. Yo les cuento que en esta parte me parece muy interesante pues ver las diferentes respuestas de nuestros invitados, porque uno pensaría que de pronto pues dirían simplemente, no sé, la mañana, la tarde o la noche, pero surgen cuestiones así diferentes como el desayuno o la finalización del trabajo o la medianoche. Entonces van apareciendo un montón de momentos en el día que quizá uno no se imagina de entrada, pero que dependiendo de cada persona pues están muy claros. Entonces, bueno, gracias por compartirlos. Ahora una persona, Brisa. Una persona, Martín Caparrós, un escritor argentino que a mí me fascina. Eh, He tenido la oportunidad de leer algunas cosas suyas. Tengo muchísimas ganas de leer un libro que es muy conocido que se llama El hambre, pero bueno, no lo he leído, así que si ustedes o nuestros oyentes, sus oyentes, lo han leído, pues qué chévere también que pudieran recomendarnos, ¿no? O hablarnos de su experiencia de lectura quizás en los comentarios. Bueno, Muchas gracias, Brisa. Pues apuntamos tu invitación. Creo que nuestros oyentes escucharon y pues ojalá hayan apuntado también como nosotros el nombre de la persona que elige Brisa y la invitación pues a leerlo. Benjamín, ¿quieres contarnos cuál sería tu persona? Eh, es mi abuela, pero no es ella, sino es esta situación de como de una espera me imagino, cuando uno llega a esa edad, ¿no? Mi abuela siempre se quedaba observando la leche, entonces eso tiene pues me imagino que tendrá toda una historia, ¿no? Porque a veces hasta le cantaba y le hablaba, ¿no? Entonces, y parece que también lo he visto en varios abuelos, entonces mis personajes son los abuelos, esos que miran su mundo, ¿no? En una leche, en un hervir de la leche. Entonces, mis personajes son los abuelos. Bueno, muy de acuerdo con, o bueno, muy acorde con tu nombre. Y me deja pensando también, pues yo comentaba el episodio pasado, digamos, la figura de mi abuelo y lo importante que fue. Entonces sí me trae de pronto a la mente algunos de sus momentos de contemplación o sí de cosas como mirar la leche. Entonces, bueno, pasamos ahora a un animal, Brisa. mi animal es una cabra y esto viene por una caricatura que me gusta de un caricaturista del siglo XIX, Granville, y por una caricatura en específico que se llama Un matrimonio de razón o muy racional, algo así. Y la caricatura básicamente es una cabra casándose con un lobo. Entonces, ese es mi animal. Benjamín, ¿cuál sería tu animal? Un perro. A mi vida y a la vida familiar eh, llegó, yo lo llamo un amigo que se llama Charlie. Y Charlie, yo no sé, Charlie también me parece muy melancólico, tiene una cara muy triste, pero esta la vez tierna, entonces, no sé, llegan así como esos personajes que lo traducen a uno y Charlie es un personaje muy melancólico, entonces nombro a Charlie, al perro Charlie. Bueno, muchas gracias. Y sí, acá yo les cuento que a veces yo molesto o molestaba a Tute precisamente con su perro.
que de hecho algunas veces escuché a sus padres decirle tuto, porque sí, pues a veces veíamos que tenían una expresión similar, tal como lo cuentas tú, y de hecho por ahí con Tute compartimos a veces un sticker en nuestras conversaciones, que es justamente la cara de su perrito melancólico. Entonces, bueno, con esto pasamos ya a las últimas dos preguntas. Sigue una actividad. Contemplar un atardecer casanareño. em, Parte de mi familia vive actualmente en Casanare y cuando he tenido la oportunidad de viajar, esta es una de mis actividades favoritas. Muchas gracias. A mí me gustaría, si no será en este episodio, pero alguna vez conocer más pues de estas historias de viajes. Sé que Natalie tiene, o bueno, Brisa tiene pues una relación especial con algunos lugares del país y con las historias que ha conocido en ellos. Así que, bueno, de pronto para una invitación futura. Ahora, Benjamín, cuéntanos tu actividad. Brisa me hizo recordar también una actividad que me gustaría que se repitiera. Bueno, y haciendo honor a mi nombre, Benjamín. Benjamín trabajó un tiempo de mototaxista en el llano y, y había veces en que había que llevar a la gente como a una especie de veredas y había que recogerlas antes del amanecer, ¿no? Y entonces uno vive en ese mototaxi andando y te llegaba ese amanecer y te salía por encima de un árbol y el árbol estaba rodeado de vacas y alrededor solo llano, ¿no? Entonces una madrugada bastante bonita, ¿no? Y un día también en el mototaxi pasó un meteorito. Pasan cosas raras en la actividad de mototaxista. Bueno, Benjamín, muchas gracias por compartir tu particular actividad y las cosas curiosas que sucedían en ella o que pueden suceder en ella. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, una emoción. ¿Cuál sería tu emoción, Brisa? Ay, me causa mucha gracia lo que nos cuenta Benjamín, para que nos fijemos también en los múltiples oficios de la literatura, ¿no? ¿Por qué no mototaxista? Bueno, mi emoción, eh, el miedo. Creo que soy partidaria del derecho a sentir, y no solo el derecho, sino el deseo de sentir emociones, tal vez como nos dicen, ¿no? Positivas, pero también estas otras, ¿no? Negativas, tal vez tristeza, pero esta vez yo apelo al miedo, mejor dicho. Muchas gracias, Brisa. Yo creo que sí, si tuviera que elegir de pronto una emoción, entre comillas, negativa, tal vez elegiría la misma. Siento que es una de las más presentes en mi vida también. Y bueno, Benjamín, ya para cerrar esta dinámica, cuéntanos cuál sería tu emoción, aunque de pronto ya la has sugerido por ahí, pero no sé si será la misma. No, yo tampoco, porque esta emoción es como la innombrable, también dependiendo. Lo digo cuando uno acaba una novela o acaba una película y, y es esta emoción de que, pues, que te impactó, pero que tú te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue, no? ¿Qué hago? ¿Por qué me dejas acá novela? ¿Por qué me dejas acá película? ¿Por qué no sigues? ¿Por qué terminas así? Bueno, muchas gracias, Benjamín. Y de pronto como invitación para nuestros oyentes sería pensar en el nombre de esta emoción, si la asocian a alguna que ya haya sido nombrada o si podrían inventar algún nombre. Y ahí pues viene una pregunta, una conversación interesante sobre si la palabra o las palabras con las que contamos hasta el momento ya nombran todo o si todavía podemos seguir inventando y buscando palabras. Y bueno, pues cerrando esta dinámica, le daría paso a Tute para que de pronto nos comparta sus sensaciones respecto a las respuestas que hemos escuchado y para que demos paso a la sección de lectura. Aunque creo que antes Tute les leerá una carta antes de empezar ya con la selección para que más adelante volvamos a ella en nuestra conversación. Pues agua, ¿qué te cuento? Mis sensaciones son lo más parecido
o mejor dicho, lo podría describir con la palabra éxtasis. Creo que por un instante o por un buen instante se me olvidó que participo en la conducción, ¿no? Ya me sentía muy cómodo siendo oyente y un oyente muy agradecido con todas sus respuestas. Creo que esto da para fuera de micrófonos muchas conversaciones y que por supuesto me encantaría tener. Lo que solo voy a decir que me sentí muy emocionado en varios momentos. eh, Afloró una sonrisa enorme en mi rostro. Así que pues nada, creo que me quedo muy contento con la bella humanidad y sensibilidad que me aportan a este episodio de este programa Brisa y Benjamín. También, por supuesto, sintiéndome muy contento por las distancias, pero también los encuentros entre mi historia personal y sus historias o los elementos que ellos escogieron. Eso también es muy chévere notarlo. Pues bueno, sí, para la siguiente sección se vendrá un clip de audio en la que Agua y yo leeremos nuestra selección de cartas breves, pero como lo adelantaba Agua, quiero compartirles a Benjamín, a Brisa y por supuesto a todos los oyentes una carta de Franz Kafka y que será quizás nuestro punto inicial para conversar sobre cartas breves. Esta carta, como bien lo sabrán nuestros invitados, y se lo cuento a los oyentes, está ubicada, la podemos encontrar en el volumen de Cartas a Milena de Franz Kafka. Sé que por ahí tienen una edición muy bella ustedes dos. Entonces, procedo con la lectura. Hacía mucho que no le escribía, Frau Milena, y hoy mismo solo le escribo por casualidad. No hay necesidad de que me disculpe por mi silencio. Usted sabe cómo odio las cartas. Toda la desdicha de mi vida proviene, si se quiere, de las cartas o de la posibilidad de escribirlas. Y con esto no me quiero quejar, sino formular una observación instructiva. Muy pocas veces me ha engañado una persona. Las cartas siempre me engañan. Y no solo las de otros, sino también las mías. En mi caso es una desgracia muy particular de la cual prefiero no seguir hablando, pero al mismo tiempo es una desdicha general. La facilidad de escribir cartas tiene que haber traído al mundo, considerado desde un punto de vista exclusivamente teórico, una terrible perturbación de las almas, porque es una relación con fantasmas, y no solo con el fantasma del destinatario, sino también con el propio, la que se va gestando bajo la mano que escribe, en esa carta y, más aún, en una serie de cartas de las cuales uno corrobora a la otra y puede apelar a ella como testigo. ¿A quién se le ocurrió que la gente puede mantener relaciones por correspondencia? Uno puede pensar en una persona ausente y puede tocar a una persona presente. Todo lo demás supera las fuerzas humanas. Pero escribir cartas significa desnudarse ante los fantasmas, cosa que ellos aguardan con avidez. Los besos escritos no llegan a destino, son bebidos por los fantasmas en el camino, y esa abundante alimentación hace que los fantasmas se multipliquen en forma tan desmesurada. La humanidad lo percibe y lucha contra eso, para eliminar en lo posible todo lo fantasmal que se interpone entre las personas y para lograr una comunicación natural, para recuperar la paz de las almas, ha inventado el ferrocarril, el automóvil, el aeroplano. Pero ya es tarde. Es obvio que esos inventos han surgido en plena caída. La otra parte es mucho más serena y fuerte. Después del correo inventó el telégrafo, el teléfono, la telegrafía sin hilo. Los fantasmas no morirán de hambre, pero nosotros sucumbiremos. Esta ha sido una de las cartas de Franz Kafka a Milena. Espero que sea realmente la piedra en la que edificaremos el edificio de nuestra conversación sobre cartas breves. Así que quédense con nosotros oyentes. Aguarda una gran y fructífera conversación. Empezamos con Victoria Campo.
una escritora argentina del siglo XX que en esta oportunidad le dedica una carta a unos amigos de los cuales no sabemos sus nombres. La carta dice así: ¿cuándo quieren venir a almorzar con nosotros? Muy cordialmente, Victoria Ocampo. Postdata, o a comer o a tomar el té. Estaré encantada de conversar de nuevo con ustedes. La siguiente carta es de Silvina Ocampo, hermana de la anterior escritora con quien también compartió el oficio. Mar del Plata, 1941. Pepe, no te imaginas lo que siento no poder mandarte mañanas enteras en este sobre. Por ejemplo, la mañana de hoy. Había bandadas de mariposas en la playa. Muchas se quedaron muertas en la orilla del mar. Al principio creí que eran sucios papeles de chocolatines y de sándwiches, pero eran verdaderas mariposas desteñidas por el viaje. Inspiraban ternura. Sin embargo, nadie se enterneció ni se asombró. ¿No es asombroso bañarse en el mar entre mariposas? Caminar en la orilla de un mar sobre mariposas, comer sándwiches con mariposas, respirar mariposas. La siguiente carta es de Charlotte Bronte, dirigida a su profesor Constantin Heger. Monsieur, los pobres no necesitan mucho para sostenerse. Piden solamente las migas que caen de la mesa de los ricos. Pero si se les niegan, mueren de hambre. Nadie, ni yo, necesita mucho afecto de aquellos a quienes amo. No sabría qué hacer con una amistad completa, no estoy acostumbrada a ella. Pero usted me demostró interés cuando era su alumna en Bruselas, y me mantengo aferrada a esa atención como lo haría a la misma vida. Y ahora tenemos una carta de Al Capone a su hijo Sonny. Mi querido Sonny, cuando leas esta carta ya no estaré cerca de ti para rodearte con mi afecto. No te pido más que una cosa. Olvida lo que fue Al Capone y recuérdame solo como un padre que te ha adorado y nunca ha querido otra cosa que tu bien. Sé que te dejo una pesada herencia, mi nombre, pero tú considerarás tu deber de hijo imponer el respeto más absoluto a mi memoria. Sé trabajador y protege a tu madre. Ahora ella no tiene a nadie más que a ti. Sé aquel hijo que yo no he sabido ser y, sobre todo, el hombre que yo habría debido ser. A continuación tenemos una misiva dedicada de Paul Celan a Ingeborg Bachmann. París, 26 de enero de 1949. Ingeborg, intento olvidar por un momento que guardé silencio tanto tiempo y con tanta tenacidad. Tuve mucha aflicción, más de la que mi hermano podía quitarme de encima, mi buen hermano, cuya casa seguramente no habrás olvidado. Escríbeme como si le escribieras a él que siempre piensa en ti y que guardó en tu medallón la hoja que ahora has perdido. No me hagas esperar, no lo hagas esperar. Un abrazo, Paul. Ahora tenemos una carta de Ernest Hemingway a Mary, su amada. Escríbeme, Pepinillo. Si fuera un trabajo que tienes que hacer, lo harías. Es muy duro estar aquí sin ti, y lo estoy haciendo, pero te extraño tanto que podría morir. Si algo te pasara, moriría de la misma forma que un animal muere en el zoológico si algo le pasa a su pareja. Mucho amor, mi querida Mary. Debes saber que no estoy siendo impaciente, estoy simplemente desesperada. Continuamos con la segunda carta de Paul Celan a Ingeborg Bachmann. París, 20 de junio de 1949. Ingeborg, llego inexacto y tarde este año, pero tal vez solo porque quisiera que no estuviera nadie más que tú cuando coloque amapolas, muchas amapolas, y memoria, tanta como amapolas, 2 grandes ramos relucientes sobre tu mesa de cumpleaños. Hace semanas que espero ese momento con alegría. Paul. Ahora, de modo contrario, tenemos una carta de Ingeborg a Paul Celan. Querido, en pocos días Nanny Meyer viaja a París y le voy a pedir que hable contigo lo que me resulta difícil decirte en una carta. Así que no haré más que enviar muchos pensamientos por adelantado.
y esperar que pronto veamos unas aguas que limiten otra vez con la India y con los sueños que soñamos una vez. Pero si no puedes más o si te has sumergido ya en el próximo mar, llévame con esa mano que uno tiene libre para los otros. Te estaré muy agradecida, Ingeborg. Y bien, tenemos ahora esta carta que le dedicó Albert Camus al señor Jacquemin, su profesor. Es una carta que le escribió apenas recibió el Premio Nobel de Literatura. La carta dice lo siguiente: esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, nada de esto hubiese sucedido. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le abrazo con todo mi corazón, Albert Camus. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Natalie y Diego, bautizados o rebautizados como Brisa y Benjamín. Estamos a punto de entrar en una conversación muy fructífera acerca de las cartas breves que ya ustedes oyentes han escuchado y a propósito de la carta de Kafka a Milena. Pues bueno, yo les propondría para esta conversación y digamos para darle un toque de orden, quizás también focalizar un poco la movida, que hablemos a propósito de las relaciones humanas y la comunicación. Veíamos con la lectura de la carta de Kafka que hay una denuncia allí muy particular y es acerca de la distancia y los fantasmas y cómo la escritura, en este caso de cartas breves, trayendo a colación la selección que acaban de escuchar, pues se relaciona muchísimo con esta pretensión de entablar algo con otros, ¿no? De relacionarnos en la distancia y pretender acortarla o de alguna manera releer esa distancia por medio de la cercanía y de la calidez de las letras. Yo no sé, quiero que abramos micrófonos y me cuenten, Benjamín, Brisa, cuáles son sus impresiones de las cartas, cuáles fueron las que más los tocó, les gustó, y que hablemos un poquito de esto de, de la comunicación humana. A fin de otras es un problema tremendo, no solo para estos ámbitos de la filosofía de las letras, sino para toda actividad humana. Así que pues, no sé, cuéntenme, ¿qué tal su lectura y qué es lo que piensan hasta el momento? Yo creo que eh, participar en esta conversación sobre cartas para mí es fascinante porque quizás Tute lo sabe un poco. A mí la correspondencia es un género literario que me interesa. Y esta carta, particularmente creo que es mi favorita, la carta de Kafka Milena, pues me hace pensar en otras cartas, en otras lecturas que he tenido de correspondencias, de Walter Benjamin a Gretel Karplus, de Juan Rulfo a Clara, pero también en otras cartas que no he leído, que me interesan también, de Gabriela Mistral a Manuel o de Freud a Marta. Entonces, creo que en las cartas encontramos algo muy interesante. Pienso que las personas
a veces se acercan a las cartas pensando que van a encontrar un otro, ¿no? Un otro que no es el autor de las grandes obras, ¿no? Pero yo pienso que no es otro, que es el mismo autor, que de hecho haría parte de su obra. Creo que es tal vez un poco lo que nos dice Kafka acá, ¿no? Escribir una carta es desnudarse. ¿Y qué otra cosa hacen los autores cuando escriben si no es eso? Y esto que les digo, que para mí en las correspondencias claro que no sea el mismo autor, creo que también lo menciona Kafka ya en otras cartas, pero dirigidas a Felice, en las que le dice que él se asombra de la manera en la que ella ha llegado a, a ligarse íntimamente a su trabajo literario. Entonces, para mí esta carta, ahora sí, de Kafka a Milena, eh, pues me parece que es eh, muy interesante en cuanto a esta relación de la desnudez que plantea como comunicación. Eh, Pienso que también me encuentro con alguien que no quiere escribir una carta, pero que la está escribiendo, ¿no? Que dice algo así como que la carta tal vez nos priva de la posibilidad de pensar a alguien que está lejos, solo podríamos pensarlo, pero aún así escribimos cartas y nos persigue ese fantasma, ¿no? Entonces creo que es una sed y una necesidad de escribir, tal vez de pensar a alguien ya, pero con palabras, y eso lo hemos reflejado también en la continuación de estas cartas en las que él dice, eh, no sé, lunes en la mañana, lunes en la tarde, lunes al mediodía, es el mismo lunes, ¿no? Pero una necesidad y un deseo por escribir y por dirigirse a, a esta persona que termina siendo un fantasma, ¿no? Que lo persigue todo el día. Esa sería como mi primera impresión acerca de esta carta. Gracias, Brisa, no, fenomenal. Yo tendría ahí unas preguntas. La primera es hasta dónde en verdad va esta tensión entre necesidad y deseo de escribir, ¿no? Porque pienso, ¿qué tanta significancia podría guardar esta carta de Kafka Milena o alguna otra carta que tenga alguna eh, gran consideración o gran número de palabras, por ejemplo, enfrentada a la carta de Victoria Campos o Campos a sus amigos, ¿no? Um, Uno diría superficialmente que en Victoria Campos sí hay una separación tajante entre la pretensión de escribir, digamos, aquí entre comillas, literariamente, y algo que puede ser una bella invitación a una cotidianidad y a una sociabilidad muy íntima, ¿no? Está genial todo lo que dijiste, Brisa. Invitaría en este momento a Benjamín a que nos cuente cuál fue su texto favorito y pues que hablemos o que él converse un poco sobre esto de las relaciones humanas y la comunicación y a propósito de esta idea de la necesidad o el deseo que tiene un autor de escribir en relación con los fantasmas que se crean desde el momento uno en el que la pluma está puesta en el papel o la palabra está a punto de convertirse en algo material. Así que Benjamín, adelante. Bueno, yo voy a empezar desde un punto intermedio de estas relaciones epistolares. Eh, Hay una novela que me gustó mucho y que me gusta. Se llama La condición humana, pero no es la de Balzac, sino la de un autor norteamericano del siglo XX que se llama William Saroya. Y en esta novela, el protagonista es un niño que, que se esfuerza por conseguir un trabajo en una Norteamérica que está pues como azotada por la Segunda Guerra Mundial y por la falta de empleo, la falta de hombres en la sociedad, porque todos están en la guerra. Y este niño encuentra un trabajo y es el de repartir cartas. Y en ese trabajo nadie lo quiere hacer porque uno de los elementos más trágicos de la novela es que este niño lleva esa carta que le anuncia a las familias eh, la muerte de su hijo o su esposo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces a este chico le temen, ¿no? En algunas ocasiones.
A este chico le toca en algunas ocasiones soportar y ver la tristeza de su llegada, ¿no? Todo esto para decir que en las relaciones epistolares hay algo que siempre me ha fascinado y es este tiempo de espera, ¿no? Este tiempo de espera de la llegada de una carta, que tal vez no lo vemos en las cartas a Milena o en las cartas a Felice, porque Kafka era, diríamos en estos tiempos, un poco intenso. Cuando sean las ediciones es lunes por la tarde, lunes al mediodía, lunes en la noche. eh, pero es esta espera la que a mí me intriga, ¿no? Porque es una espera también que comunica, que ansía, que le da la oportunidad al otro de pensar la última carta, ¿no? Y anhelar la llegada de la otra, ¿no? Es una espera que en definitiva comunica, pero es una espera que en la llegada, en algunas ocasiones, tendrá una dolencia, ¿no? Eh, Como esta, la carta que a mí me gustó fue la carta de Al, de Al Pacino, de, del Capote, perdón. Y que le dice a su hijo que le hereda lo que él no fue, ¿no? Un buen padre, por ejemplo, un buen esposo. Y esta es una de las que más me gustó. Sí, genial, genial, Benjamín. Sabe, yo siento que esa espera es como un doble filo, ¿no? A veces quizás lo que parece incluso más poético es esta espera que todo el tiempo me está comunicando, pero a la vez hay una tensión muy particular y es el hecho de muchas veces no saber si es una espera que va a tener fin o una espera prolongada, independientemente de que haya un fin de la relación o un fin de alguna de las dos partes o personas que se está comunicando con la otra. En ese sentido, yo les comento que a mí en particular me gusta mucho una de las cartas de Paul Celan y Ingeborg Bachmann, en el que de alguna manera intenta excusarse por el silencio. Quizás a esto se refería en parte, claro está, Kafka con lo de los fantasmas y con lo de los inventos que intentan de alguna manera mediar para eliminar tanta espera, para eliminar, eh, digamos, tanto deseo por reconstruir una realidad que no pasa a lo inmediato, que pasa precisamente por un momento de, más que de repetir de espera, por un momento de tránsito entre lo que es la pluma y lo que es verdaderamente la captación material de las letras. Y entonces intenta olvidar por un momento que guardé silencio tanto tiempo y con tanta tenacidad. Um, Creo que me ha pasado hablando propiamente de mis propias relaciones epistolares, en las que quizás el silencio se impone, pero ¿cómo hacerle ver a la otra persona o a las otras personas, a los otros, que no es un silencio de alguna manera dañino, que no es un silencio que elimine o no reconozca al otro, sino es un silencio que propiamente dicho es el tránsito de la espiritualidad al lenguaje material. Entonces a mí me llena de mucho entusiasmo la espera traducida en el tiempo que me toma a mí tomar el bolígrafo o en muchos de estos casos el teclado, el computador, los comandos para escribir la primera palabra. Y muchas veces quedan ahí mensajes guardados en un baúl, bien sea físico o digital, y que no, que aguardan, que esperan incluso mucho tiempo, meses e incluso años. Hay mensajes que les confieso que aún no han sido enviados y que han sido escritos desde hace mucho tiempo y que siguen ahí, que están esperando el último momento, el último vicio para que uno proceda a enviar otra carta o a lo mejor la última. Entonces yo creo que aquí se gesta un tejido bastante particular sobre las intenciones de ambos actores en la comunicación, ¿no? Eh,
Y eso es lo que pienso. Ahora, no sé, ustedes me dirán, ¿realmente estos fantasmas de Kafka o la razón o la intención con la que todos escribimos eh, deban configurarse con el paso del tiempo, con la inmediación de estos elementos tecnológicos que tenemos ahora para comunicarnos? Hoy hay algo ahí casi como ley natural inherente a la sensibilidad de las personas, y quizás aquellas que tenemos mediana relación con las letras, que siempre están allí como en un imperativo espiritual de siempre hacer un ejercicio con la pluma, de siempre hacer un ejercicio de desnudez con el otro. No sé qué piensen. Por ejemplo, Brisa, tú has tenido relaciones epistolares. ¿Cómo sientes tu papel en el silencio, tu papel en la espera y tu papel como lectora, no solo de tus propias cartas, sino también de todas las que puedes ver en los libros? Sí, yo he tenido y creo que tengo todavía, afortunadamente, estas relaciones epistolares que tú mencionas y me haces pensar en el silencio, en cómo se traduce esa espera para mí y que tiene que ver con la disposición de quien escribe una carta que va dirigida a otra persona. Yo creo que es algo de lo que tal vez nos privamos, no es que nos priven, nos privamos nosotros mismos en la inmediatez de la mensajería instantánea, ¿no? Como lo pueden ser las redes sociales o bueno, lo que quiero decir es que esta relación epistolar que uno construye, eh, pues tiene que ver con disponerse, ya diría Kafka, a pensar al otro, pero sentarse a pensarlo, ¿no? Y a comunicarse. Ahora, creo que algo que es muy clave en estas cartas también es un poco la brevedad, ¿no? Pero ¿en qué sentido la brevedad, perdón, no se traduce a información, tampoco a un texto vacío? Y lo digo también por esta carta que aparece de Silvina Ocampo, que me parece muy interesante y es lo que yo he sentido en mis relaciones epistolares. Es como cuando envías una carta, pues no es lo mismo que, no sé, como si estuvieras manteniendo una conversación presencial, porque en las cartas se es breve, ¿no? De modo que habría que lograr, y eso es lo que uno espera, ¿no? Poder decir muchas cosas de una manera muy corta. Y me parece que ella lo traduce muy bonito, ¿no? Que es, me gustaría enviarte esta mañana en este sobre, me gustaría enviarte todas las mañanas o la mañana entera en un sobre. Y creo que es algo que está muy presente en las cartas, la brevedad, pero la brevedad eh, como una búsqueda de lo más importante, de cómo ni siquiera sintetizar, sino de decirlo todo en pocas palabras, si es que es posible, ¿no? Entonces esa sería mi impresión y ya con lo que dices tú, Teo, lo que dice Benjamín, pienso también en esta película que quizás muchos hemos visto, que es la del cartero de Neruda, ¿no? Esa espera también, pues no solo viene de parte de quien espera la carta, ¿no? Sino este cartero que aún estando enfermo quiere y necesita ir a llevar esa carta a su destinatario. Entonces, eh, tal vez así mismo pasa con nuestras cartas, ¿no? No solo pasan por dos, quien la escribe y quien la lee, sino por otras cosas, ¿no? Eso es lo que me sugiere esta lectura. Bueno, en relación con lo que dice Brisa, a mí me gustaría volver también a una de mis cartas preferidas de la selección. Y pues ella nos habla de lo que queremos decir en una carta, de lo que podemos decir en una carta
y le trae a colación pues la carta de Silvina Ocampo. Yo querría ya, tú te había mencionado la carta de Paul Celan a Ingeborg, y en este caso yo quiero mencionar una que ella le envía a él. Y ella le dice: querido, en pocos días, bueno, una amiga viaja a París y le voy a pedir que hable contigo lo que me resulta difícil decirte en una carta. Entonces me parece que acá pues hay una cierta coincidencia entre esta sensación, esta pregunta de qué podemos decir en una carta, y más en una carta breve. Y también pues siento que hay relación con la carta que hemos decidido eh, anexar, porque precisamente habla de las cartas y nos permite hacernos algunas preguntas respecto a ellas. Y es pues cuando Kafka habla precisamente de esta relación con los fantasmas, que es la que tiene lugar en las cartas, que no es una relación directa con el destinatario, una relación directa remitente-destinatario, sino que es una relación fantasmal. Eh, y él dice: uno puede pensar en una persona ausente y puede tocar a una persona presente, todo lo demás supera las fuerzas humanas. Entonces, bueno, yo me pregunto si en efecto es así, si la comunicación eh, a la distancia es tan frágil como para precisamente superar nuestras fuerzas, y que, por ejemplo, Silvina tenga esta tentación de decir: quiero enviarte una mañana, todas las mañanas, y que Ingeborg diga: mandaré un mensaje, lo que me resulta difícil, el mensaje que me resulta difícil transmitirte en esta carta, lo enviaré con alguien más que te verá en persona. Y bueno, pues pienso en mi propia relación con las cartas. Siento que recientemente no ha estado tan presente en mi vida, pero cuando era niña sí escribía muchas cartas, y le escribía cartas especialmente a mi madre, y eso me parece muy curioso por lo que ya les recordaba de la carta de Kafka sobre la idea de uno puede tocar a una persona presente. Y yo me pregunto por cuando uno le escribe cartas a las personas presentes. En mi caso, en mi infancia, escribí muchísimas cartas a mi madre, que pues era una persona que en ese momento estaba presente en mi vida, pero pues a mí me parece muy interesante, y estas cartas de infancia son para mí no sé, un misterio, y me gusta volver a ellas y leerlas y ver si hay algo de esta niña todavía en mí, y como, si no sé, recorrer los caminos de mi memoria y de mi vida, y ver de pronto ciertas conexiones, y pues preguntarme por qué esta niña le escribía cartas a su madre que pues estaba presente en su vida. Y pues bueno, muchas cartas de pronto son el típico mensaje con un dibujo que uno hace cuando es pequeño, pero hay muchas otras cartas en las que sí parece que yo quisiera pues comunicarle algo que de pronto en la cotidianidad no logro enunciar. Muchas veces hay, no sé, reclamos, declaraciones de tristeza, de ausencias, de carencias incluso. Entonces, pues me parece interesante lo que menciona Kafka respecto a esto, a una relación de pronto real con una persona cercana, es esa que nos permite tocarla, que nos permite sentir su presencia, pero lo que se escapa de ahí, pues también escapa de las fuerzas humanas, y las cartas son tal vez solo un intento por pues acortar estas distancias, pero que tanto lo consiguen. Y bueno, él menciona y alcanza pues a pensar qué pasará con los telégrafos, qué pasará con estos nuevos medios de comunicación, y si de hecho pues alimentarán a los fantasmas, pero harán que nosotros sucumbamos. Entonces pues me pregunto cuál sería su impresión actualmente, precisamente con lo que mencionaba Natalie sobre pues la mensajería instantánea, ¿no? ¿Qué tanto nos permite la mensajería instantánea estar cerca del otro? ¿Es real esta cercanía? ¿Es real esta comunicación? ¿O es incluso más fantasmal que las mismas cartas que estamos leyendo? Entonces, bueno, pues este sería mi comentario hasta el momento. Vamos viendo cómo se conectan algunos textos, y pues bueno, me imagino que tú tendrá alguna pregunta o alguna sugerencia más por hacernos para explorar un poco más todas estas cartas. En efecto, Agua, pues muchas gracias por tu intervención. Pues más que todo me hizo pensar en dos cosas. La primera, y quizás saliéndome un poco de los textos que hemos escuchado, es una reflexión acerca de esta mensajería instantánea de la cual participamos en estos tiempos.
Y pues si me está permitido voy a confesarles algo. Am, con Brisa nos une ya una amistad de un buen tiempo y en ese tiempo habíamos planteado que la mensajería instantánea en muchos momentos eh, parecería como una suerte de empresa de escritura para el olvido. ¿Y cómo luchar contra eso? ¿Cómo realmente establecer una verdadera relación comunicativa con las personas cuando todo lo que se escribe, incluso por culpa también de lo breve, aunque a veces por culpa de lo extenso también, por supuesto, realmente sirve para solamente almacenar información en tu teléfono, en tu dispositivo y para nada más? Conversaciones que con el paso del tiempo se olvidan de una manera mucho más fácil que quizás una comunicación epistolar, que tengo la creencia de que en ellas, en las epístolas, eh, callamos lo que no podemos callar en vida física, en vida presente, y podemos decir incluso brevemente lo que jamás podríamos decir a viva voz. Y bueno, es un caso personal. Por ejemplo, yo siento que soy pésimo hablando en tiempo real. A veces no coordino bien ideas, a veces mi discurso tiembla y no llega a buen término, pero quizás en la escritura he encontrado una suerte de código en el cual puedo hacerme entender primero a mí mismo, o al menos parece que así lo fuera, y quizás si comunico algo a alguien. Y yo creo que ahí es precisamente lo que tú nos comentabas, de que quizás hay alguna diferencia, ¿no? Entre la comunicación con una persona presente por medio de estas cartas y la comunicación, digamos, cotidiana. Así lo creo yo. Creo que el silencio y esta invitación quizás de Ingeborg a comunicar algo que no se puede decir en cartas es también una apuesta ética de comunicación, de cómo hacer este mensaje mucho más minucioso, pero igual de rico en el deseo de comunicarle muchas cosas, pero que de momento solo se queda con esto, a Porcelán. Y en esta linda rueda de la fortuna en el que a veces un mensaje puede ser acertado y a veces no. Ah, supongo que hay muchas cartas breves que no dicen mucho por más que, que tengan palabras y oraciones muy bien construidas y conformadas. Entonces aquí jugamos como en una especie de, de dinámica que se llama, y perdón por la referencia a Austin, claro está, cómo hacer cosas con palabras, y en especial cómo hacer cosas con palabras breves, cómo hacer que no sea una relación netamente material, física, sino que trascienda las mismas palabras, y que según mi tesis o según lo que creo, no es posible a viva voz. Mm, lo otro que me, me hizo pensar lo que dijo Agua, y que ya había hecho mención la semana pasada en el episodio anterior, es Mafalda. No sé por qué otra vez salió acá frente a mí, y es este Manolito que se va a rapar, pero que en un par de viñetas ya se le vuelve a crecer el pelo. Eh, siento yo que es como una especie de esta rabieta justificada de Kafka, y de quizás muchos de nosotros en los que nos exponemos o no queremos hacerlo, más bien, pero nos damos cuenta que privarnos de la exposición nos lleva claramente nuevamente a exposición, exposición sobre exposición. Y creo que quizás es una sentencia natural o relacionada a la sensibilidad que nos lleva siempre a depender de la palabra y a depender de cosas que no se olviden y de cosas que sean significativas, incluso en la brevedad escrita. Entonces, pues no sé, Benjamín hablaba sobre la carta Sony, um, y se nota claramente que es como un último intento por quizás comunicar algo, y
miren que algo muy significativo, pero que quizás es una exposición que no sea o bien recibida o, o es decir, nunca más escuchado, nunca más respondida, ¿no? Hay como un juego muy peligroso entre el revelarse uno desnudo tal cual uno es y el miedo constante a que la exposición no sea del todo mm, destinada o llegada a un buen término. No sé, aquí ya estoy divagando un poco, pero sí, no sé, quiero que Benjamín nos cuente quizás sobre su propia relación a dos bandas, ¿no? A relación lectora con las cartas que mantienen dos personas que son reconocidas como autores, por supuesto, y la relación ya un poco más vívida, más centrada en lo que él ha vivido como escritor y como lector de cartas. Eh, yo creo que si hay algo que uno puede pensar y dar al empezar y al crear una relación epistolar, es que uno dota y regala algo que en estos tiempos lo eliminamos, ¿no? Por la inmediatez, por la mensajería instantánea, y es la espera, ¿no? Hay algo que lo perdimos y es esto de esperar, ¿no? Qué bonito es esperar cuando sabe que viene algo, que llega algo y que tú lo regalaste, ¿no? Tú forjaste también esta espera que en la inmediatez de esos tiempos no está, ¿no? Y si algo dota una relación y crear una relación epistolar, es esta bonita espera, ¿no? Que, que está llena de silencio comunicativo, ¿no? Que está llena de un afecto que es el afecto de la distancia, que está abrazada en, en eso que esperamos que llegue en letras y en un papel, ¿no? Si hay algo que Benjamín también quisiera hacer es cartero, ¿no? Cartero de un pueblo, ¿no? Para, para llevar más allá estas esperas, ¿no? Y, y si hay algo que también que Benjamín lee en las cartas es esa desnudez también de la que nos hablaba Kafka. Es una desnudez eh, que te quita el papel de escritor, de estudiante, de académico, de oficinista, y eh, y te revela tal vez esa ternura. Cuando lees las cartas de Rulfo a Clara, tú ves una inmensa ternura cuando le dice amorcito feo, y te encuentras con unas invenciones de la ternura que tal vez en una obra literaria o o en una carta de oficina nunca vas a encontrar, ¿no? Y son estas revelaciones lo que a uno le hace enamorar de estas relaciones epistolares y apostar por una, ¿no? Apostar por una donde uno sintetice en una hoja todos los kilómetros de distancia que lo separan a uno, ¿no? Describir, describir el ansia de la espera de un ¿no? En una hoja, cómo describirlo, ¿no? Cómo también sintetizarlo. Y es la manera en que uno también eh, se da la posibilidad de pensar esa relación epistolar, ¿no? No de pensar los espacios ni los lugares, sino de pensar eso que se es con esa relación epistolar. Y, y también, como decía Brisa, he tenido la fortuna de tener una relación epistolar y de albergar la llegada de esas hojas, ¿no?
de ese sobre Manila, y de todo esto que está envuelto una carta, ¿no? La caligrafía, que es también muy importante, ¿no? Cómo, cómo se nota el amor en la forma en que haces la A, o cómo haces todo un abecedario de tu sentimiento en esa carta por la forma en cómo lo escribes. Y cómo también te revelas a ti esa posibilidad de escritura, ¿no? Cómo esa persona a la que le envías la carta eh, te forja, te hace el abecedario de esa escritura que es la carta. Y esas son mis percepciones sobre las cartas breves. No, bellísimo, bellísimo lo que has compartido, Benjamín. Me lleva a pensar en una pregunta que entre otras no sé si me gustaría hacerla, sino más bien vivirla, ¿no? Y es esta pregunta de eh, ¿en qué relación te gustaría tú intervenir como cartero, ¿no? ¿De quién recibirías la satisfacción de tener esta tarea de entregarle la carta que escribió alguien a otra persona? Pero, pues sí quisiera hacerles una pregunta quizás un poco más, mm, no sé, como tirarles la bola directamente de una manera rápida, y es quizás también para ir cerrando, ¿de quién les gustaría recibir una carta? Ah, ¿Y a quién les gustaría escribir, por supuesto? Quiero que me respondan eso y quiero que se lo comenten a los oyentes que también pueden ir preguntándose esto y quizás imaginar un poco si la escena en la que reciben la carta de esa persona que añoran que les escriba. Sí, no sé, cuéntenos por favor de quién les gustaría recibir una carta y a quién les gustaría escribirles. Yo creo que a mí me gustaría recibir una carta de, de mi sobrina, pensando que ella ha crecido, que puede reflexionar sobre su vida, quizás sobre su adolescencia, y recibir una carta de ella contándome cómo ella ha vivido su infancia. eh, y, y lo añoro porque me parece que ha tenido una infancia pues llena de amor, eh, y quisiera entender cómo vivió eso, cómo ella lo sintió, si realmente lo sintió así, ¿no? Si realmente se sintió amada. Entonces, me gustaría recibir una carta de ella tal vez en el futuro, pensando que podría hablar sobre su pasado. ¿Y a quién me gustaría enviarle una carta? Qué pregunta difícil. Tal vez esto sería, no sé, en un sueño, ¿no? Sucedería en un sueño, tal vez en la madrugada, de enviarle una carta a, a un muerto, digo yo, a mi santo suicida, nombrando a Benjamin. Em, Tal vez, sí, tal vez comentando un poco acerca de cualquier cosa, pero dirigida a él en un sueño que no, que sería el momento en el que esa carta pues podría crearse. Genial, Urisa, genial. Sabes que en mí hay un lugar especial para todas estas ensoñaciones de escritura a personas y personajes, por supuesto. Eh, con el permiso de mis oyentes, pues eso espero fortalecerlo en próximas conversaciones fuera de micrófonos, por supuesto. Y Benjamín, cuéntanos, ¿a quién quisieras escribirle y de quién te gustaría recibir una carta? A mí me gustaría recibir todas esas cartas que no han llegado
a los destinatarios. A mí me gustaría recibir esas cartas que nunca llegaron, eh, que se quedaron en el camino, ¿no? Tantas posibilidades que pueden pasar para que no llegue una carta y lo que traen, ¿no? Lo que traen, tal vez una herencia, una declaración de amor, eh, una, no sé, tantos misterios que podrían uno encontrar y revelaciones de esas cartas que nunca llegaron, ¿no? Mm, Y me gustaría escribirles a esas personas que viven en medio de las carreteras, eh, a esos pueblos de camino, ¿no? A esos pueblos donde solo paran los camioneros, a esas personas que viven esas que uno se pregunta, pero ¿quién vive ahí, no? Me gustaría escribirles a ellos para después, para empezar una relación epistolar, ¿no? Como con la pregunta, ¿qué es vivir en medio de una carretera? Siempre me ha intrigado, ¿no? Me ha intrigado eso. Y también me gustaría ser ese mensajero que les lleve eh, las cartas a su casa en medio de la carretera. Y, y es eso. Me haces pensar, gracias Benjamín, me haces pensar en episodios muy bonitos de mis visitas a las librerías y más que todas las librerías de viejo, en los que uno encuentra ediciones que ya tienen una carta y una dedicatoria especial en sus primeras páginas. Mm, y yo me pregunto a veces que encuentro esto, si en verdad, eh, bueno, si en verdad no, cómo fue este momento de lectura, de recepción, porque uno encuentra mensajes muy lindos, dependiendo, claro, de la hora que uno encuentra. Una vez encontré una edición de Los sufrimientos del joven Werther con un mensaje un poco melancólico, un poco, diría que peligrosamente triste, pero bueno, am, sí, me hiciste pensar en eso y por supuesto extiendo lo que dije hace poco a que fuera de micrófono sigamos hablando. No quisiera irme sin preguntarle, por supuesto, a Agua, que me parece muy interesante que nos comparta de quién le gustaría recibir una carta o a quién le gustaría escribirle. Y ya con esto y con los sonidos de la ciudad daríamos fin a este episodio. Bueno, pues yo creo que mi respuesta sería muy simple y sería una sola. En ambos casos creo que diría que mi abuelo. Me gustaría recibir una carta de mi abuelo, me gustaría escribirle una carta a mi abuelo. Por ahí yo creo que tengo un par muy, muy cortas que él me escribió cuando era niña, quizá por algún cumpleaños o algo semejante. Y bueno, pues después de tanto tiempo sin poder conversar con él desde su partida, creo que me encantaría recibir una carta de él y también pues poder yo escribirle. Ahí sí sería ya literalmente, siguiendo a Kafka, una relación con fantasmas. Y bueno, pues quizá ya para ir cerrando, para que no se nos haga tan largo como la vez pasada, quiero agradecerles a nuestros invitados pues por compartir con nosotros, por contarnos sus historias, por compartir un pedacito de su vida y bueno, ya a modo de broma al final, quiero recordar una de las respuestas de Benjamín y bueno, él dice ahorita que pues otro oficio que le gustaría tener sería el de cartero, entonces ya me imaginé a Benjamín cartero en mototaxi. Y bueno, pues con esto cerraría, nuevamente agradeciéndoles a nuestros invitados y pues a los oyentes por acompañarnos en un episodio más. Yo creo que también me lo imagino, aunque quizás con espacios un poco surreales, no sé, pero bueno, eso ya vendría a ser para después, para que maquinemos bien la ensoñación. Brisa, Benjamín, gracias por estar con nosotros. ¿Se sintieron bien? ¿Algo que tengan que decir? Gracias por estar acá y bueno, realmente eh, yo la pasé muy bien con ustedes y espectacular todo lo que aportó
cada uno con sus voces. Este es el momento en el que nos vestimos, porque si algo hemos hecho en este tiempo, en este programa, ha sido desnudarnos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por eh, pues desnudarse con nosotros, a quienes nos escuchan también. Ojalá puedan repetir esta experiencia. A ustedes, Tute, Agua, Benjamín, muchas gracias por este espacio. Me parece muy interesante que se haga, quizás un poco con el pretexto institucional, pero creo que esto va más allá y pues los animo a que lo sigan haciendo y estaremos muy pendientes a sus próximos programas. Pues yo ya tengo que irme a mi trabajo múltiple de mototaxista y mensajero. Tengo que vestir y quisiera agradecerles. Quisiera decirles a todos sus oyentes que busquen el trabajo de escribir una carta, ¿no? Que busquen también dotar al mundo de espera, ¿no? Para que, para que se forjen estas relaciones epistolares, que no es, que es también un pretexto para pensarse, ¿no? Y para pensar al otro y para regalar espera. Y gracias a Agua y a Tute por invitarme. Gracias a ambos nuevamente, el placer ha sido nuestro. Esto ha sido El Nido de los Pájaros. Gracias por seguir con nosotros. Nosotros nos vemos y nos escuchamos cada jueves a las 6:30. Esperamos que estén ahí y bueno, nos esperan próximos episodios. Hasta pronto.